En el proceso formativo de nuestro Estado Nacional, los indígenas que habitaban el actual territorio hondureño no solo perdieron el control sobre los recursos naturales propios, también sufrieron la prohibición de ejercer ciertos aspectos de su cultura. Se les prohibió, y en algún caso todavía, la continuidad de su vida ceremonial, sus sistemas de justicia, autoridad y mucho más, por la dominación colonial a que fueron sometidos, que aún sobrevive bajo nuevas modalidades en el Estado republicano de hoy. Su historia está relacionada con el despojo de sus derechos originales y en el esfuerzo por recuperarlos. El Ministerio Público ha creado la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural como unidad especializada para hacerlos efectivos en el marco de la Constitución, leyes y tratados internacionales suscritos por Honduras. La ratificación por nuestro país del convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes posibilita una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas y garífunas para que se respeten sus derechos culturales, económicos, sociales, políticos y espirituales. Por eso nuestro empeño en recuperar su memoria histórica, su sabiduría, su espacio, su palabra y su identidad. Yamaranguila, municipio del departamento de Intibucá, situado a 2.000 metros sobre el nivel del mar, en el altiplano de la Sierra de Opalaca, a escasos kilómetros de la ciudad de La Esperanza. Aquí viven, según el censo de población de 1987, 18.923 habitantes, en una extensión territorial de 585.1 kilómetros cuadrados, con 84 aldeas y caseríos. Cabe señalar que en el año de 1994, producto de la marcha indígena, Yamaranguila fue dividida tras la creación del municipio de San Francisco de Opalaca, que comprende la zona antes conocida como el sector norte de Yamaranguila. Antes de la llegada de los españoles, los lencas eran el pueblo más extendido. Ocupaban parte del occidente, centro y sur de lo que actualmente es nuestro territorio nacional. Habitaban en poblados de considerable tamaño, los que, según algunos investigadores, tenían un promedio de 350 casas. Organizativamente, en lo social, estaban bajo la autoridad de la tribu, conducida por un consejo de ancianos en tiempo de paz y caciques en la guerra, quienes habían acumulado mayor conocimiento y tenían la sabiduría para enfrentar los avatares de la vida. El pueblo lenca estuvo distribuido en distintos grupos: Lenca Lenca, Lenca Potón, Lenca Cerquín y Lenca Care. A este último pertenecieron los indígenas de Yamaranguila. Los estudiosos de la materia definen a los lencas como un pueblo perteneciente al área mesoamericana, por practicar una agricultura basada en el cultivo de maíz y frijoles, por sus prácticas culturales, fiestas religiosas periódicas, y por su marcada división de clases sociales, característica del cacicazgo, como forma ancestral de organización socio-religiosas. Hasta hace poco, el pueblo lenca estaba condenado a desaparecer, producto de un constante proceso de ladinización, la pérdida de su lengua y el desaparecimiento de gran parte de sus rasgos culturales. La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, así como otras instituciones, se preocupan por rescatar la cultura y promover la justicia a que tienen derecho como ciudadanos hondureños. El proceso sincrético y de apropiación, experimentado desde el momento del descubrimiento, conquista y colonización, ha generado un nuevo universo mítico religioso, manifestado en la mezcla de elementos de la cultura y creencias prehispánicas con el catolicismo español colonial, que se erigió como cultura dominante, dando como resultado nuevas formas organizativas,
como la Auxiliaría de la Vara Alta, que es la institución indígena y religiosa más importante, en la que las varas o majestades son el símbolo fundamental de su unidad cultural, ejerciendo autoridad político-religiosa en la celebración de ceremonias plenas de rezos, genuflexiones y bailes, alrededor de un santo patrón o patrona para reafirmar la amistad y la paz entre dos pueblos, como lo es el Huancasco. Así como también de composturas al ciclo de la vida, rayos, animales, caza, alfarería y a la agricultura, en agradecimiento o súplica a los ángeles y santos, que constituyen un vasto complejo de divinidades que colaboran con la lluvia, los vientos, la fertilidad de la tierra, los males, etc., en un acto de reconciliación de sus relaciones con los seres sobrenaturales. Para la realización de una compostura, es necesario la intervención de varios elementos naturales en la elaboración del altar. Una estructura de ramas en forma rectangular, generalmente de pino, palmas de suyate o palmito, insertados para decoración del mismo, flores de la temporada, pequeñas plantas parásitas de los pinos, especialmente del ocote, llamados somos, que producen una flor rojo vino. Estos representan para ellos el vehículo que transfiere las ofrendas a los espíritus, sobre todo a San Desiderio o Ángel Choco, por la pérdida de un ojo, a quien ofrecen sangre para apaciguar su ira, formando un conjunto en el cual intervienen una cruz e imágenes de santos. En la base del altar se encuentran otra serie de elementos, sobre todo productos de la tierra, como ser frijoles y maíz, que representan la base alimenticia de las poblaciones indígenas de Honduras, bebida de maíz fermentado, fresco de maíz o chicha, les proporciona fortaleza espiritual. Cacao, fruto de carácter ceremonial para las culturas mesoamericanas. Frutas, flores, aves de corral, entre ellas patos, pollos y pavos, los que son sacrificados a los somos en nombre de los ángeles y los santos del cielo. La ceremonia es conducida por un principal o rezador, adquiriendo el papel de intermediario entre los oferentes y las divinidades. En un ambiente de humo y olor producido por el copal, que en lengua náhuatl significa resina, utilizado en forma de incienso para crear un efecto ritual colectivo y con el estruendo de cohetes de vara, cual si fueran voces que ahuyentan a los malos espíritus o citan a los santos. Los rituales de los lencas de Yamaranguila son coordinados y autorizados por el alcalde de la Auxiliaría de la Vara Alta, en su condición de autoridad del pueblo indígena. La compostura importante para los lencas de Yamaranguila es la que realizan el día 1 de noviembre, con una duración de más de 24 horas, llamada compostura al maíz común. Anualmente, en Asamblea General del Pueblo, eligen al regidor o regidora del maíz común, quien tendrá la tarea de ejecutar todo el proceso de producción, desde la preparación de la tierra hasta la cosecha del grano. El grano, de color rojo como la sangre, es repartido entre el pueblo, en un acto que recuerda las formas comunitarias de organización social de sus antepasados. Esta larga ceremonia inicia con la cosecha del maíz, que inmediatamente es trasladado a la casa de la regidora, donde se tiene dispuesto el altar. Un ambiente sagrado envuelve la atmósfera con los primeros rezos de agradecimiento, el humo y olor del copal y la cura de los cohetes para espantar los malos espíritus que están fuera de la casa. Los oferentes, autoridades indígenas y el principal toman el fresco de maíz, chicha, para que les proporcione fortaleza en su fe, entre bendiciones y agradecimientos a los ángeles y los santos. Seguidamente se procede a agradecer a las divinidades por la producción de maíz y curarlo con copal para que no tengan ningún retraso en su traslado al lomo de mula al pueblo de Yamaranguila, que dista 2 horas y media de camino, en cuyo trayecto son decoradas con florecillas amarillas, también llamadas flor de muerto, somos, palmas, etc. En Yamaranguila, las autoridades y el pueblo realizan actividades preparatorias para la jugada del Huancasco, junto a los danzantes de Intibucá, un encuentro que recuerda la paz y la amistad de dos antiguos pueblos que hacía más de 20 años no se realizaba.
Entre estallidos de cohetes, gritos, música de tambores, maracas y flautas, las máximas autoridades de los dos pueblos proceden al encuentro, con bendiciones del principal y seguido del saludo de los capitanes de la jugada, banderilleros, autoridades y población en general, quienes se trasladan al sitio dispuesto en la periferia del pueblo, donde esperan la llegada de la regidora del maíz común con las mulas cargadas del grano y las aves. Al momento del recibimiento, en un ambiente de música, bailes y rezos, se da la bendición por la bienvenida del maíz que será distribuido entre el pueblo. El conjunto de participantes de la ceremonia inician su traslado al atrio de la Iglesia Católica, donde son presentadas las cargas de maíz y las aves al santo patrono, San Francisco de Asís, y a Dios. En la sede de la Auxiliaría de la Vara Alta se tiene preparado el altar, un velatorio y música de cuerda para iniciar una serie de ofrecimientos y rezos que se prolongan hasta el anochecer, cuando son bendecidas las velas mayores y menores, las aves y la bebida de maíz. Acto seguido, el altar decorado de zomos, palmas, flores, santos y cruces recibe un baño de sangre de pavo, patos y pollos sacrificados en ofrenda para saciar la ira de San Desiderio y agradecer la exitosa cosecha, entre solicitudes de mejorar la producción del próximo año. Finalizado el rito, sigue una vigilia en la cual se comparten bebida, tamales, chilate con cacao molido y la carne de las aves que las mujeres han preparado, en un ambiente de comunión con música de cuerdas y rezos que se prolonga hasta las 6 de la mañana, en que las máximas autoridades indígenas comen el pavo.